de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Un saludo caloroso, amigos que me escuchan. Espero que la gracia del Señor esté con ustedes. Es un gusto para mí poder compartir la palabra de Dios una vez más con ustedes. Y en este día quiero hablar del hogar, de la familia en Cristo y la familia de sangre. Recién yo he estado en una iglesia donde tenemos el privilegio, la oportunidad de estar en un proyecto de construcción donde nos ha estado ayudando el ministerio de Maranata. Y habíamos hablado con Maranata por semanas, meses, y era todo mucha planificación. Pero hermanos, el día que ellos llegaron, jalando todas sus herramientas y sus casas móviles, y un tiempo después vinieron 50 voluntarios a través de ellos. El que estaba a cargo del Ministerio de Maranata me preguntó: pastor, ¿cómo se siente? Y yo le digo: hermano, yo me siento que estamos en familia. Y él dijo: así es, somos una familia en Cristo. Yo sentí eso, hermanos, porque lo viví presencial. Y es una cosa hablar de la familia y tenerlo en teoría. Pero es otra cosa cuando estamos pasando por la dificultad y puedes sentir el apoyo y el amor y el calor de la familia. Y me gustaría que meditemos ahora mismo en la familia. Y quiero comenzar hablando un poco de mi crianza, de mi infancia, y compararlo un poco modernamente a la juventud de hoy en día. Saben, cuando yo era un niño, yo no era un santito. Yo molestaba y me gustaba mucho hacer bromas y salir corriendo. Y yo tenía un vecino que él era más grande que yo. Él era lo que podrían decir un grandulón o un manganzón. Y yo siempre era bajito y delgadito. Y entonces yo lo molestaba y salía corriendo. Y en una de esas él me agarró en el lobby de los apartamentos donde vivíamos. Yo me metí al ascensor, el elevador, y yo no me lo esperé. Y él de repente estaba ahí conmigo y me tenía arrinconado. Solo él y yo en el ascensor. Y él me amenazó y me dijo: ahora sí, me las vas a pagar, ahora sí te tengo acá. Y él se me acercó. Yo sentí el aliento de su boca feo. Y yo me asusté. Yo dije: ahora me va a dar mis 2, 3 golpes y aquí ya me va a lastimar. Bueno, no me tocó físicamente, solo me amenazó verbal y él salió del ascensor. Pero él, que se llama Jerry, dijo que me iba a enseñar una lección ese día. Y a punto que la puerta corrediza del ascensor cerraba, él abría la otra puerta del lobby o del pasillo del ascensor y me la abría, y en cuanto él abría la segunda puerta, la primera puerta no podía cerrar. Y así me mantuvo por 5, 10 minutos. Yo escuchaba que los vecinos golpeaban: ¡hey! ¿Quién está deteniendo el ascensor? Vámonos. Y entonces yo le decía: ya, Jerry, deja, yo tengo que ir para mi casa. Y él, cada vez que la puerta cerraba, él abría la otra, y él matado de la risa. Bueno, yo me cansé. Yo dije: yo no puedo dejar que él me siga manipulando y torturando de esta forma. Y entonces yo estaba calculando, y en una de esas yo, con todo lo que pude, le di una patada bien fuerte a la puerta donde él estaba abriendo, y cabalmente le di en su boca, y él me mostró sus labios y sus dientes sangrientos. Yo me asusté y yo le quise decir: no era mi intención lastimarte, pero me cansé de ti. Y hermanos, después yo siempre, por mucho tiempo que miraba a Jerry, yo vivía con un
tipo pánico, porque yo pensaba, si yo tenía miedo de Jerry antes, ahora más que nunca, de verdad me va a lastimar. Pero pasó el tiempo, nunca me lastimó físicamente y después a los años nos hicimos amigos, pero yo pasé esa etapa de lo que le llaman de un bully. Él era mi bully y me amenazaba. Yo trataba de evitar cada vez que yo pasaba lo que era el piso de él y yo decía, va a pasar en el piso de Jerry. Me agarraba un pequeño de ansiedad. Y hoy en día, hermanos, los niños, los jóvenes también pasan por tipos de ansiedades, miedos, pánicos, que para nosotros como adultos podríamos decir no es nada, pero para ellos tal vez puede ser en su clasecita virtual, ahora con la pandemia en Zoom, hay uno, o puede ser en su cuenta de medias sociales, hay uno quizás que le está quitando la paz y lo está amenazando. O sea que eso existe hoy en día y nuestros niños también tienen miedos. Quiero dar otro ejemplo de las noticias. Cuando yo era un niño, las noticias más violentas, más gráficas, las daban a las 11 de la noche. Yo me acuerdo, mi mamá estaba viendo tal vez su programa de una novela o Cristina, no sé, Primer Impacto, esos diferentes programas, y en eso salía el anuncio, las noticias a las 11, y lo más impactante a las 11. Yo siempre quería ver, ¿qué son las noticias a las 11? Y en una de esas, me acuerdo, las puedo contar en mi mano, me había desbalado, yo quería ver cuáles eran las noticias a las 11. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, vete a dormir, ya es muy tarde. Pero hoy en día, con nuestros teléfonos y diferentes equipos de comunicación, podemos ver cualquier tipo de noticia a cualquier momento y lo tenemos al instante. Entonces estamos bombardeados constantemente con noticias violentas, gráficas, pesadas, incluso para los niños. Y podemos seguir hablando de las películas, donde cuando yo era un niño podíamos alquilar una u otra película por todo el fin de semana, el videocassette en el VCR, pero hoy en día todas las películas que quieres, toda la música que quieres, todo lo que quieres comprar a cualquier hora. Yo no les estoy diciendo nada nuevo, y en cierto sentido hemos crecido, hemos sido enriquecidos, muchas conveniencias, y hoy más que nunca tenemos muchos avances científicos de la salud, hay menos enfermedades, estamos viviendo más personas se están graduando de las universidades que nunca en la historia, pero a contraste, emocionalmente y socialmente estamos pésimamente mal. Hay muchas enfermedades mentales, mucha depresión, mucha ansiedad, mucha falta de sueño, desvelo, la dieta, el consumo de comida es afectada y trae otras enfermedades. Todo esto por resultado, porque tenemos mucho estrés, muchas cosas nos rodean que nos preocupan y nos quieren quitar la paz. Si tienen sus Biblias, les invito a que busquemos al libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos capítulo 10, y vamos a comenzar viendo el versículo 20. Es una historia que es bien reconocida y es de un joven que se le acerca a Jesús y es conocido como el joven rico. Y dice Marcos 10, comenzando del versículo 20, que él vio a Jesús y Jesús le había preguntado que guardara los mandamientos, y el joven le contestó, yo he hecho esto desde mi juventud. Y quiero hacer énfasis en el versículo 21, donde dice, entonces Jesús mirándolo lo amó y dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Cómo sería esa mirada de Jesús con amor? Yo me imagino que lo miró de cabeza a pies, lo miró en sus ojos, tal vez quiso sonreír con el joven, miró todas sus posesiones, sus carrozas, sus carros, sus carretas, todo lo que andaba, y miró todo y le dijo, tienes que dejar todo esto y sígueme, véndelo.
Y como sabemos bien la historia, el joven estaba bien acariciado de sus posesiones materiales y dice que se fue triste porque él no quiso vender todo y seguir a Jesús. Irónicamente, lo que le estaba quitando la paz, él no se quería deshacer de eso. Hoy en día, jóvenes hermanos que me escuchan, Jesús nos mira con amor y nos dice, dejen todo eso, dejen todas las preocupaciones, todos los afanes y véndanlo y síganme. Él nos quiere dar paz. Irónicamente, nosotros nos vamos tristes, pensamos que sabemos más que Dios, sabemos más que Jesús y no tenemos paz. Hace muchos siglos vivió un personaje famoso, científico, que se llamó Copérnico. Y Copérnico, en sus estudios de las sombras y del movimiento de los astros, él estaba convencido que la Tierra no era el centro del sistema solar. Y él comenzó a compartir, a hacer públicos sus estudios, y él comenzó a crear muchos enemigos, incluso en la iglesia, porque ellos lo tomaron en ofensa. ¿Cómo que nosotros no somos el centro del universo? ¿Cómo te atreves? ¿Quién tú te crees? Y hoy en día sabemos que no solo no somos el centro del sistema solar, ni la Vía Láctea, o sea, de la galaxia, perdón, que es la Vía Láctea, pero ni del universo. A comparación somos menos que un pedacito de basura, podríamos decir, flotando en el espacio. No somos nada, no somos el centro del universo, hermanos. Y hoy en día pensamos, bueno, yo voy a seguir con todo mi equipaje emocional, con todo lo que yo quiero acariciar, y Jesús me va a seguir. Les vengo a decir que lamentablemente no funciona de esa forma. Yo y ustedes no somos el centro del universo, y Dios, Jesús, no nos va a seguir con todo nuestro equipaje. Él nos está diciendo que hay solo una forma, y no es a nuestra conveniencia, es sacrificar todo lo que queremos acariciar, dejarlo y seguir a Jesús. Eso es lo que Dios nos pide para que podamos tener paz y amor. Yo sé que hay mucha preocupación por nuestro futuro, por nuestro país, por globalmente, por la pandemia, las enfermedades, qué va a pasar económicamente, políticamente con la religión. Y hay mucha incertidumbre, yo lo sé, pero estamos tratando de predicar un mensaje de amor y tenemos miedo. Hay una ironía en ese sentido en nuestra prédica. Se hizo un estudio bien famoso de unas ratas de laboratorio, y estas ratas se les dijeron a grupos de jóvenes en las escuelas que unas eran más inteligentes las ratas que otras ratas, que el otro grupo. Y fue algo bien interesante que en realidad las ratas no eran el centro del estudio, pero el trato de los jóvenes a las ratas, pensando o con la suposición que eran, entre comillas, inteligentes o tontas o no inteligentes. Y el trato a las inteligentes ratas era con más respeto, un tono más agradable, y era un laberinto que tenían que atravesar las ratas y llegar a la meta. Y entonces ese primer grupo le hablaban a las ratas: ve, rata, tú eres bien linda, bien inteligente. En cambio, ¿cómo creen que el otro grupo de jóvenes trató a las, entre comillas, ratas tontas? Bueno, con más desprecio. Vamos, rata tonta. Era con insultos y el tono de voz más pesado, más grosero. Les cuento esto, hermanos, porque hoy en día nuestro temor se transmite. No lo podemos esconder. Estamos predicando buenas nuevas, el evangelio, el mensaje de amor de Jesús, pero a la misma vez fingimos una risa, una sonrisa, y decimos, tenemos un poco de miedo, y no lo podemos esconder.
Los jóvenes se dan cuenta de esto. Otras personas no cristianas se dan cuenta de esto. Filipenses 4:6 dice que debemos de estar ansiosos por nada. Nada nos debe dar ansiedad. Hay algo modernamente que en inglés le llaman FOMO, o los diminutivos son FOMO, F-O-M-O, que es el temor de perderme algo. Fear of missing out. Y me explico, un ejemplo es después de un día largo de estar estudiando o trabajando, sacas tu celular y descansas viendo qué está pasando en las medias sociales, en el Facebook, Instagram, etc. Pero llega el punto que si no estás enterado qué está pasando con tus amigos en las redes, o tal vez en tu serie que estás viendo en la televisión, o el juego electrónico que estás tratando de ganar, o lo que sea, si no estás conectado, comienza a crear una ansiedad porque te estás perdiendo, entre comillas, o te estás faltando algo que no está ahí. Y hoy en día entonces tenemos miedo al aburrimiento y hemos perdido algo que debemos de cultivar más, que es la imaginación. Hace muchos años habían dos hermanos en un campo acá en los Estados Unidos, y ellos estaban aburridos, eran de apellido Wright, y ellos estaban aburridos en un campo viendo las aves cómo volaban, y se codearon uno con el otro y se preguntaron, ¿tú te puedes imaginar si pudiéramos volar como las aves? Se rieron, me imagino yo. Pero comenzaron a hacer muchos experimentos con sus bicicletas, con alas, y ellos son los primeros que lograron volar. No creo que ellos beneficiaron lucrativamente o de riquezas, que es hoy en día el negocio de las aerolíneas, mucha gente rica, y es algo, una comodidad, algo bien necesario. Pero todo comenzó con el, entre comillas, aburrimiento. No debemos de tenerle miedo a estas diferentes ansiedades, aburrimientos o diferentes cosas que nos bombardean. Quiero hablar un poco del futuro religioso, o cuál es el futuro de la iglesia. ¿Saben? Y quiero comenzar de lo último hacia lo último que va a pasar hacia lo que nos aproxima a nosotros inmediatamente. Me explico. El último ataque a la iglesia se encuentra en Apocalipsis capítulo 20 y en el versículo 9. Eso es después del milenio, donde la santa ciudad, Jerusalén, ha descendido a la nueva tierra. Y dice que Satanás y todos sus ángeles y todos los que no son justos van a atacar la santa ciudad. Va a salir un fuego santo y van a ser consumidos, y ahí va a ser lo último del pecado. Ese es el último ataque del pueblo hacia el pueblo de Dios. El ataque penúltimo no ha llegado, pero no debemos de temer, porque va a ser para el pueblo de Dios cuando la puerta de gracia se haya cerrado. Y esto lo vemos en varios lugares, como Daniel capítulo 12, versículo 1, donde Daniel y el ángel que le está explicando lo describe como un tiempo de dificultad que la historia ha visto jamás. Daniel 12, 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jeremías 35 lo llama como el tiempo difícil de Jacob, cuando él estaba huyendo por su vida de su hermano Esaú. Y lo vemos también en Apocalipsis 15:8, cuando dice que comienzan las plagas, las últimas 7 plagas. Todo esto va a acontecer, hermanos, cuando la puerta de gracia se haya cerrado y el pueblo de Dios va a estar sellado, protegido. No tenemos nada que temer. Y muchos me han preguntado: pastor, ¿es tiempo de huir? ¿Vendemos las casas? ¿Vamos al campo? ¿Qué hacemos? Y es en ese momento o en esa etapa que estamos ahora mismo, podríamos decir,
donde Jesús, hablando a sus discípulos de la destrucción literal de Jerusalén, en Lucas capítulo 21, 20, Él les dio señales y dijo, cuando vean estas cosas, es tiempo de salir. Así que debe de haber una preparación literal y también mental, simbólicamente. Otro ejemplo lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, donde las vírgenes prudentes tenían aceite de más, estaban preparadas. Las insensatas no tenían aceite de más y en una desesperación quisieron buscar aceite, pero era muy tarde. El novio ya se había metido, ya había cerrado la puerta. Y vemos otro ejemplo en Génesis capítulo 6, versículo 21, donde antes del diluvio, antes de que la puerta se cerrara del arca, Dios le dijo a Noé que hiciera preparativos y almacenara comida. Un último ejemplo lo vemos en Génesis con la historia de José, donde hubieron primero 7 vacas gordas de abundancia, y fue en este tiempo donde José tuvo que almacenar, prepararse para los 7 años de escasez, de dificultad. O sea, hermanos, debe de haber una preparación, debe de haber algo que estemos haciendo para prepararnos para ese tiempo de dificultad, dejar el pecado, estudiar más la palabra de Dios. Pero yo me refiero a algo más donde no tengamos temor. Dice primera de Juan 4, versículo 18, que el amor saca a todo temor. Y este es el mensaje que debemos de transmitir. Dije todo esto porque lo quiero regresar al hogar. Comencé diciendo que quería hablar del hogar, y nada es más importante en el hogar que el amor. ¿Se acuerdan ese himno o corito adventista? Todo es bello en el hogar cuando hay ¿qué? Cuando hay amor. ¿No es así? El trato entre los esposos, los padres con los hijos, hijos con padres, e incluso en la iglesia, hermanos con hermanos. Y cuando hay armonía, cuando hay paz y gozo, se siente ese amor en la familia de Dios. Hay un dicho que tal vez han escuchado, dice: si quieres ser un buen esposo o si quieres cambiar el mundo, sea un buen esposo y un buen padre. ¿Han escuchado ese dicho? Bueno, yo hace muchos años, hace aproximadamente unos 14 años, cuando estaba en consejería prematrimonial con la que ahora es mi esposa Elena, estábamos recibiendo esos consejos y hicimos un trato. Hubieron risas, hubieron lágrimas, sabíamos que el matrimonio no iba a ser fácil, pero el trato que hicimos es que la única cosa que nos iba a separar es la muerte. El divorcio no iba a ser una opción para nosotros, pase lo que pase, porque nosotros entendíamos y entendemos que al casarnos, 2 carnes se hacen una. Es cuando hacemos huevos revueltos, donde quebramos 2 cáscaras de huevos y echamos las 2 yemas en el sartén y los revolvemos. ¿Hay forma, después de haber revuelto 2 huevos, de separarlos? No hay forma. Dice que los 2 son uno. Y la matemática del matrimonio es 1 más 1 es 3. Porque ya no es el esposo o el hombre soltero y la mujer soltera. Ahora juntos hacen un nuevo equipo matrimonial. Y esto lo vemos también en la vida cristiana, ¿no es así? Cuando estamos con Dios, creamos un nuevo equipo. Les doy un ejemplo. Si van conmigo a Isaías capítulo 1, versículo 18, Dios dice o da a entender: hagamos cuentas. Si tus pecados están rojos como el carmesí, Dios nos ofrece que los va a lavar blancos como la nieve. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cómo es esto que
Dios lo sabe todo y quiere que hagamos cuentas. Pero Dios, tú ya lo sabes todo. Yo no tengo que darte cuentas entre comillas. Tú sabes, Dios, que yo no he sido fiel 100%, he quedado mal. Pero cuando estamos con Dios, creamos un nuevo equipo con Él, donde Él quiere tomarnos en cuenta. Y Él quiere decir, quiero escuchar tu opinión. Somos un nuevo equipo. Y por eso es importante la oración, comunicarnos con Él. 2 Corintios 5, 17 dice que en Cristo somos ¿qué? Nueva creación. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, somos como un bebecito nuevo, recién nacido. Para mí, hermanos, en la historia de mi vida, tengo casi 42 años, en toda mi vida, las memorias más lindas, más especiales, más dulces han sido en el hogar. En el hogar de mi crianza con mis padres y mis hermanos, y en el hogar inmediato o actual ahora que tenemos con mi esposa y mis 2 hijitos. Es algo tan precioso, tan bello que uno crea en la familia, y también lo he notado en la iglesia. Y Dios le dice a su iglesia que nunca nos va a abandonar. No tenemos nada que temer. Dice Hebreos 13:5 que Él no nos va a dejar. ¿Por qué Él no nos va a dejar? Porque somos su familia, somos sus hijos queridos. Dice Primera de Juan capítulo 3, si me acompañan a la epístola de Juan, Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. En otras palabras, no todos que procedemos de Adán y Eva somos hijos de Dios. Bueno, en cierto sentido, biológicamente sí, pero hablando de la salvación, si analizamos Primera de Juan capítulo 3 y leemos todo el capítulo, técnicamente, teológicamente, los que son realmente hijos y hijas de Dios somos los que aceptamos a Jesús. Esos son los que realmente somos familia, un hogar. Juan 14:15, Jesús nos dice, si lo amamos, vamos a guardar ¿qué? Sus mandamientos. Cuando hay un hogar amoroso, uno está dispuesto a sacrificar su egoísmo, sus intereses personales, por amor al equipo, por amor a los demás, a la familia, o así debe de hacer. Y en un hogar lo ideal es que siempre haya gozo, paz, ¿verdad? Amor. Pero la realidad es que estamos sujetos al pecado, al dolor, a la muerte en este mundo, en esta vida pecaminosa, y va a haber tristeza. Y debemos de comunicar eso en la familia, entre cónyuges, con los padres y viceversa. Pero lamentablemente lo que pasa es que si yo tengo una emoción de la tristeza y quiero comunicar esa tristeza con un ser querido, tal vez en la iglesia o en la familia, y esa persona a quien yo le estoy tratando de confiar mi tristeza, no me toman en serio, o se burlan de mí, o no tienen tiempo. Ahora yo me siento lastimado, tal vez enojado, porque no tengo con quién desahogarme. Y la emoción primera de tristeza, ahora se le añade el enojo. Y tenemos estas diferentes emociones y muchos de nosotros andamos frustrados. No nos sentimos realmente en familia. Y Jesús nos invita, amigo, hermano que me escuchas hoy en día, que te desahogues con Él. Jesús siempre iba al Padre. Y Él nos dejó el ejemplo, Él siendo Dios, el Hijo, acá en la tierra, siempre iba a su Padre. Podemos ver Marcos capítulo 1, versículo 35, que Jesús iba de madrugada, aun cuando estaba oscuro, y se desahogaba con el Padre. Y le podía comunicar, me siento frustrado, me siento enojado, me siento triste. Y es bien importante poder tener ese escape.
unos con los otros, pero más que nada con Dios. Y eso se comunica. Si tú no te comunicas, te estás comunicando. Por ejemplo, mi esposa se sonríe conmigo y me dice, Tony, ¿cómo estás? Y yo no le contesto, le doy una mirada fría o miro a otro lado. Aunque yo no estoy, entre comillas, comunicando una palabra, sí estoy comunicando, ahora no te quiero hablar, no quiero devolverte las palabras lindas que tú me diste, por ejemplo. Entonces, al no comunicar, estamos comunicando algo. Y debemos de ser intencional de compartir amor y gozo con nuestra familia terrenal, con nuestra familia espiritual en la iglesia y con nuestro Padre Celestial, con nuestros hermanos y amigos. Les comparto esto porque quiero ir concluyendo hablando del divorcio, un poco del divorcio. Saben, para llegar a un divorcio oficial y legal, los expertos, los psicólogos han notado que hay varias etapas antes de llegar a la última etapa de un divorcio. ¿Y saben cuál es la primera etapa de un divorcio? Es lo que le llaman un divorcio emocional, donde la pareja, por decir entre comillas, sigue casada, pero emocionalmente ya no se aman, ya no se comunican. Hay una frialdad, una separación entre ellos, tal vez viven juntos, pero son, por decir, compañeros de cuarto. Ya no hay esa intimidez que debe de haber. Y luego, cuando después hay un divorcio legal, sigue o puede seguir un divorcio como padres. Ya como uno era padre o madre, los roles o los papeles cambian, entonces hay un tipo de divorcio en ese sentido. También hay un divorcio con comunidades o círculos o redes con quien te juntabas. Hay un divorcio económico y hay un divorcio, el último que le llaman es un divorcio psíquico. Psíquico en el sentido que tal vez ya se divorciaron mucho tiempo, pero la otra pareja se casa de nuevo y al que no se ha casado todavía le causa un poco de dolor. Ese poco de dolor es porque todavía hay algo que falta, que no hay un divorcio completo. Y toma tiempo, toma años. Les cuento la historia de uno de los pioneros de nuestro país, los Estados Unidos, en que estamos viviendo, que se llamó Alexander Hamilton. Alexander Hamilton pudo haber sido presidente. Él avanzó mucho en la esfera política, pero lo mataron con una bala, con un balazo, entonces no llegó a ser muy viejo, pero en su carrera política a él lo atacaron, lo chantajearon y uno de los ataques era con una mujer y él cayó en la trampa y luego lo usaron en su contra y él hizo un gran espectáculo para decir, y él admitió que él había sido infiel a su esposa con tal de salvar su carrera política. Y vemos que la esposa de Alexander Hamilton, que se llamaba Elisa después escribió cartas donde ella comunicó y describió que ella no entendió cuándo ellos se habían separado emocionalmente, porque cuando ellos eran novios, dice que él le escribía a ella unas cartas, dice ella, que describía catedrales en las cartas. Y en los párrafos describía unos palacios tan lindos con las palabras, donde ella se quedó tan emocionada en la luna, podríamos decir, tan enamorada con él, que ella no se dio cuenta cuando él se había divorciado de ella emocionalmente, podríamos decir. Y hoy en día los jóvenes ven esto. Los jóvenes que yo he hablado, ellos me dicen, pastor, si el hogar, el matrimonio es tanto problema, mejor ni nos vamos a casar.
ni tenemos ganas de casarnos. ¿Por qué pasar por toda esa dificultad? Y yo he analizado esto y yo he tratado de comunicarles lo siguiente. Dios, cuando creó a Lucifer, sabía que Lucifer algún día se iba a rebelar y iba a crear la desobediencia y el pecado, pero aún así Dios creó a Lucifer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabía que de todo ese mal iba a salir un bien o algo mejor, un bien mayor. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, Él sabía que estaban sujetos a la tentación y tal vez iban a traer pecado acá a la tierra, y aún así los creó porque Dios sabía que iba a salir algo mejor de todo el pecado, el dolor y el sufrir. En otras palabras, podríamos decir que Dios creó a este universo, a esta tierra específicamente, con un plan perfecto, sin pecado. Pero vino un divorcio, entre comillas, al plan de Dios. Entró al pecado. Y el divorcio, entre comillas, simbólicamente del pecado, arruinó el matrimonio perfecto de Dios, su plan. Pero de ese plan maravilloso, ¿qué quedaron? Los hijos. Los hijos. Ustedes, tú amigo que me escuchas y yo. En otras palabras, el matrimonio no es fácil, pero tiene buenos beneficios que Dios ha dejado. Él sabe que son caminos a la santidad y a nuestra salvación cuando estamos en el hogar, cuando estamos en el matrimonio, cuando nos queremos jalar los pelos con nuestros hijos, ¿no? Y decimos, ¿por qué? Y yo me imagino que Dios ha tenido esa misma conversación, Dios el Padre con Dios el Hijo, con Jesús. Y se estaban preguntando, pero ¿valdrá la pena todo el sufrimiento que vamos a tener que enfrentar? Y llegaron a una conclusión, yo me imagino con los ángeles y el Espíritu Santo, y dijeron, sí va a valer la pena, porque va a llegar un día donde va a haber gozo eterno, paz y ya no va a haber pecado. Así que yo te animo, hermano, amigo que me escuchas, tengámosle paciencia a nuestro hogar espiritual en la iglesia. Oremos, amémonos como hermanos, amémonos en nuestros hogares biológicos o carnales con nuestros esposos, nuestras esposas, porque es de mucho beneficio para nosotros y para muchos más. Quiero terminar con una palabra de oración. Querido Padre, te agradecemos, Señor, porque tú analizaste todo el plan de la salvación a pesar del gran dolor, muerte que iba a venir con el pecado, y aún así aceptaste, viste que era de provecho el sufrimiento por un gran mayor y beneficio de una eternidad con los hijos e hijas que te quieren seguir aceptando la sangre de Jesús. Señor, a través de esa sangre de Jesús, te rogamos que sigas bendiciendo nuestros matrimonios, nuestras iglesias inmediatas acá en nuestra asociación de Georgia Cumberland y también en la ancha faz de la tierra. Que tú nos sigas bendiciendo y que estemos preparados para la pronta venida de nuestro Salvador Jesús. Te pedimos todo eso a través de ese nombre. Amén. Gracias, hermanos, y Dios los bendiga.